Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 4, continuación, el mundo musulmán. Este esquema general también es válido para las comunidades judías del período clásico en países musulmanes, salvo por el importante factor de que en estos la expulsión de los judíos, al ser contraria a la ley islámica, apenas tuvo lugar. El canon católico medieval, por otro lado, ni ordena ni prohíbe la expulsión. Durante la famosa, pero socialmente tergiversada Edad de Oro judía, las comunidades judías florecieron en los países musulmanes bajo regímenes que estaban especialmente disociados de la gran mayoría de la gente a la que gobernaban y cuyo poder se apoyaba en la mera fuerza y en un ejército mercenario. El mejor ejemplo es la España musulmana, donde la muy auténtica Edad de Oro judía, de la poesía, la gramática, la filosofía, hebreas, etc., comienza justo con la caída del califato español de los Omeyá tras la muerte en el año 1002 de quien era el gobernante de facto Al-Mansur, y con el establecimiento de los numerosos reinos taifa o facción, todos ellos basados en la fuerza desnuda. El ascenso del famoso comandante general judío y primer ministro del reino de Granada, Samuel el Grande, Shmuel Han-Nagid, muerto en 1056, que fue asimismo uno de los mejores poetas hebreos de todos los tiempos, se basó fundamentalmente en el hecho de que el reino al que servía era una tiranía de una pequeña fuerza militar bereber sobre los habitantes árabe parlantes. Una situación parecida imperó en los demás reinos de taifas árabes españoles. La posición de los judíos se deterioró bastante con el establecimiento del régimen almorávide en 1086-1090 y se volvió muy precaria con el fuerte y popular régimen almohade después del 1147, cuando, como resultado de las persecuciones, los judíos emigraron a los reinos españoles cristianos, donde el poder de los reyes todavía era muy leve. Cabe hacer observaciones similares en relación con los estados del este musulmán. El primer estado en el que la comunidad judía alcanzó una posición de importante influencia política fue el Imperio Fatimida, sobre todo después de la conquista de Egipto en el año 969, porque estaba basado en el mandato de una minoría religiosa ismaelita chiita. El mismo fenómeno se puede observar en los estados Seljuk, basados en ejércitos tipo feudal, mercenarios y cada vez más en tropas de esclavos mamelucos, y en los estados que los sucedieron. El favor del Saladino a las comunidades judías, primero en Egipto, después en otros lugares de este imperio en expansión, se basaba no solo en sus auténticas cualidades personales de tolerancia, caridad y profunda sabiduría política, sino también en idéntica medida en su ascenso al poder como comandante rebelde de unos mercenarios recién llegados de Egipto,
y después como usurpador del poder de la dinastía a la que él mismo y su padre y su tío antes que él había servido. Pero tal vez el mejor ejemplo islámico era el estado en el que la situación de los judíos fue mejor que en ningún otro lugar del este desde la caída del antiguo imperio persa. El imperio otomano en concreto durante su apogeo del siglo XVI. Nota. Quizá otro ejemplo característico sea el imperio parto hasta el año 225 después de Cristo, pero no se sabe lo suficiente sobre él. Aún así sabemos que el establecimiento del imperio nacional sasánida iraní supuso el inmediato declive de la posición de los judíos. Fin de nota. Como se sabe, el régimen otomano se basó en un primer momento en la casi total exclusión de los propios turcos, por no mencionar a otros musulmanes de nacimiento, de toda posición de poder político, y de la parte más importante del ejército, el cuerpo de los genízaros. Ambas estaban integradas por los esclavos de ascendencia cristiana del sultán, secuestrados en la infancia y educados en escuelas especiales. Hasta finales del siglo XVI, ningún turco nacido libre podía convertirse en genízaro ni ocupar ningún cargo gubernamental de importancia. En un régimen así, el papel de los judíos en su esfera era muy análogo al de los genízaros en la suya. De este modo, los judíos estaban en mejor posición cuanto más políticamente disociado estaba el régimen de las gentes a las que gobernaba. Con la admisión de los propios turcos, así como de algunos otros pueblos musulmanes, como los albaneses, a las clases dirigentes del Imperio Otomano, la posición de los judíos decae. No obstante, el declive no fue muy intenso, debido a la continua arbitrariedad y el carácter no nacional del régimen otomano. A mi juicio, este punto es muy importante, porque la situación relativamente buena de los judíos bajo el Islam en general y bajo ciertos regímenes islámicos en particular es utilizada por muchos palestinos y por otros propagandistas árabes de manera muy ignorante, aunque tal vez bien intencionada. Primero generalizan y reducen serias cuestiones de política e historia a meros eslóganes, admitiendo que la posición de los judíos será como término medio mucho mejor bajo el Islam que bajo el cristianismo. La pregunta importante que hay que hacerse es, ¿bajo qué regímenes será mejor o peor? Hemos visto hasta dónde lleva un análisis de este tipo. Pero, en segundo lugar, y más importante, en un estado premoderno, cuanto mejor era la posición de la comunidad judía, mayor solía ser el grado de tiranía que ejercían los rabinos contra los otros judíos en el seno de la comunidad. Valga un ejemplo. Cierto es que la figura de Saladino, teniendo en cuenta su época, inspira un profundo respeto. Pero, junto con este respeto, en lo que a mí concierne, no puedo olvidar que los privilegios ampliados que concedió a la comunidad judía de Egipto y su nombramiento de Maimónides como jefe, Nagid, de esta, desencadenaron inmediatamente una intensa persecución religiosa de los pecadores judíos
por parte de los rabinos. Por ejemplo, a los sacerdotes judíos, supuestos descendientes de los antiguos sacerdotes que habían servido en el templo, se les prohíbe casarse no solo con prostitutas. Nota: esta prohibición se extiende también a casarse con una mujer convertida al judaísmo, porque la Ascalá supone que todas las mujeres gentiles son prostitutas. Fin de nota. Sino también con divorciadas. Esta última prohibición, que siempre ha creado problemas, fue transgredida durante la anarquía que hubo en la época de los últimos gobernantes fatímidas, hacia 1130-1180, por aquellos sacerdotes que, en contra de la ley religiosa judía, se casaron con divorciadas judías en tribunales islámicos, dotados del poder nominal de casar a no musulmanes. La mayor tolerancia hacia los judíos que instituyó Saladino cuando accedió al poder permitió a Maimónides dar órdenes a los tribunales rabínicos de Egipto para que capturasen a todos los judíos que hubiesen contraído estos matrimonios prohibidos y los azotasen hasta que accediesen a divorciarse de sus esposas. Nota: por lo general, un matrimonio prohibido no es nulo y exige un divorcio. Nominalmente, un divorcio es un acto voluntario por parte del marido, pero en ciertas circunstancias un tribunal rabínico puede obligarle a quererlo, Kofin oto ad sheyomar rotze ani. Fin de nota. De modo similar, en el Imperio Otomano, los poderes de los tribunales rabínicos eran enormes y en consecuencia sumamente perniciosos. Por tanto, la posición de los judíos en países musulmanes en el pasado jamás debería utilizarse como argumento político en contextos contemporáneos o futuros.